Esta es la presentación de repaso de ingeniería de túneles mecanizados con TBM y la intención es que esta clase de repaso se pueda utilizar en el módulo de Geotecnia Numérica 1 y en el módulo de túneles como clase de repaso preparatoria para las clases que se dan en vivo. Empezamos con lo que estamos definiendo. Estamos hablando de túneles ejecutados con alguna técnica en la cual la excavación no es puramente manual y en las cuales el sistema de sostenimiento se coloca con algún método mecanizado, o sea, típicamente no es shotcrete. Los ancestros de los túneles mecanizados modernos, que son los túneles con TBM, son los escudos y todavía se usan los escudos en la realidad. Un escudo es una estructura típicamente de acero con una cierta forma, acá se ven dos circulares, pero puede tener cualquier forma, y que adentro tiene una herramienta de corte. Si ustedes pueden ver mi láser, la herramienta de corte del dibujo del centro, del medio, es una excavadora con un brazo, y la herramienta de corte del escudo inferior es una rozadora, y lo que hay arriba es un pequeño dibujo del túnel de Brunel de el Támesis y no te da los caballos que saca la tierra y toda la gente parada, que era la herramienta de corte, ¿no? La gente parada haciendo este primer túnel. Una maqueta que se guarda hoy en el museo de lo que era esta máquina, que en realidad era un simple encofrado gigante, está acá chiquitito a la derecha, y pueden ver cómo era la forma de la estructura en la que había gente parada con pico y pala sacando tierra para extraer. Esto es un escudo. El primer uso de un escudo que yo conozco es este del túnel de Támesis. Seguramente hay usos anteriores, con toda seguridad hay usos anteriores, pero este es el primer uso que podemos declarar registrado de una manera perfectamente documentada. Las máquinas hoy, las máquinas tuneleras, son una cosa diferente. Es una máquina que siempre es circular o casi siempre es circular y todo el frente rota como una herramienta de corte en todo el diámetro y entonces la máquina rota y avanza mientras está girando, excavando suelo. Estas máquinas las hay de diferentes tipos, pero en general se dividen en dos grandes grupos: aquellas en la cual el frente queda sostenido por la presión de la propia tierra y aquellas en las cuales el frente queda sostenido por lodos. Earth Pressure Balance para las que están sostenidas por tierra o Slurry para las que están sostenidas con lodos. A su vez, los dispositivos de tracción pueden ser un escudo simple alimentado por grippers, por mordazas, de todo esto voy a hablar después, un escudo doble o un cuerpo abierto. Discúlpenme, dije mal. Un escudo simple alimentado por gatos, un escudo doble o un cuerpo abierto alimentado por mordazas. Entonces, primero yendo a esta distinción entre EPB y slurry, una tunelera EPB es una tunelera en la cual por delante de un sector que es estanco, acá hay gente parada, por delante de un sector estanco queda suelo que llena la cavidad que hay entre el frente y el sector estanco, esta cavidad, suelo que llena esta cavidad, mezclado con alguna espuma o con algún material que permite, digamos, que se genere una especie de pasta. Pero es suelo, es el propio suelo que está siendo excavado. Entonces todo esto queda lleno aquí con este material que es básicamente el suelo excavado mezclado con agua y alguna espuma. Y después un tornillón va extrayendo el suelo y lo va tirando en una cinta transportadora
que lo retira como una especie de barro más o menos sólido. O sea, básicamente se ve como tierra al momento de salir. Un poquito mezclado con algún material que le reduce su resistencia, o sea que le da un poquito de menor viscosidad, pero básicamente es un suelo. Entonces, lo que aquí se va avanzando es con una máquina que corte, que gira, vamos avanzando, va cayendo material excavado aquí, se mezcla con espuma, queda todo más o menos lleno y un tornillo sin fin va quitando el material. La relación entre la velocidad de rotación, la velocidad de avance y la velocidad de extracción de material con el tornillo sin fin determina qué presión tiene el relleno que está en este espacio, y esa presión, que es una presión de tierra, earth pressure, es la que estabiliza o equilibra el frente. Si esto es el suelo que se quiere caer para acá, está contrarrestada su inestabilidad por una presión que genera la tierra excavada y mezclada con espuma y que actúa hacia allá. Lo que se ve como amarillo claramente es el disco de corte, pero ese disco de corte tiene un montón de aperturas, porque si no, no entraría a la tierra, de manera que no es solo el disco de corte el que sostiene el terreno para que no se derrumbe. ¿Por qué es importante que el terreno no se derrumbe si estamos excavando? Porque si el terreno se derrumba más rápido de lo que queremos, entonces la excavación no tiene la forma que queremos, sino tiene otra forma así, que es potencialmente inestable. Otra alternativa, en lugar de rellenar esto con el propio suelo mezclado con un poquito de espuma, pero básicamente un sólido, es agregar mucho más barro, bentonita, lodo, fluidos de perforación, y generar en todo este espacio ahora algo que es básicamente un líquido. O sea, es un poco de suelo, pero muchísima más agua, lodo bentonítico y cualquier otra cosa que mantiene esto como un material que queda en suspensión. En este caso, toda la cavidad hasta arriba queda llena con este fluido de perforación y entonces la extracción de material ya no se hace con un tornillo sin fil que puede medir 60 centímetros de diámetro u 80, sino que se hace con una bomba. Entonces, el material de aquí sale con bomba, la bomba arrastra suelo, agua y lodo bentonítico, lo va a llevar a algún punto de decantación y vuelve el material limpio, el barro ya sin el suelo excavado y vuelve a alimentar en un circuito cerrado. Así que en esto que estamos mostrando, acá hay una bomba que extrae y otra trae el fluido limpio, mientras que acá hay un tornillo sin fin que cae sobre una cinta transportadora y lo que sale son pilitas de tierra. Fluido, sólido. Estas son las dos tecnologías dominantes en en el diseño de máquinas TBM. Además de cómo se extrae el suelo excavado, las tuneleras se dividen entonces en escudo simple, cuerpo abierto y escudo doble, y la diferencia digamos, principal entre ellas es que la tunelera de escudo simple avanza reaccionando contra el revestimiento del túnel, contra las dovelas. Ahora voy a explicar más lo que son las dovelas. Y estas tuneleras tienen un funcionamiento intermitente. Las tuneleras de cuerpo abierto que se usan en rocas tienen unas mordazas que se agarran de los costados del túnel, de las paredes del túnel, no de atrás, porque no hay un revestimiento atrás, así que se agarran de las paredes y avanzan. Entonces no se requieren dovelas o revestimientos. Y la de escudo doble es una combinación de las dos anteriores. Dicho así no se entiende nada, lo comprendo,
pero tenemos varias filminas por delante. La primera es esta. Esto es una máquina de cuerpo abierto que se usa en macizos rocosos. La máquina de cuerpo abierto es este mecanismo de cabeza de corte que rota. El material va siendo extraído y si es una tunelera EPB va siendo transportado hacia atrás con una cinta transportadora y esta máquina avanza reaccionando contra algo. La máquina para avanzar necesita hacer fuerza y la fuerza la hacen en la máquina de cuerpo abierto estas mordazas que al abrirse trabajan por fricción contra el terreno. Así que esto que se ve acá se abre hacia afuera apretando de costado las paredes laterales del túnel y por fricción permite que los gatos que ahora estoy pintando empujen la cabeza y la mantengan presionada contra el macizo rocoso para poder ejecutar la excavación. Como es un macizo rocoso, el sistema de sostenimiento está compuesto probablemente por pernos y shotcrete y no por dovelas. ¿Qué es una dovela? Es cada uno de los segmentos del anillo que se pone en los túneles TBM. Pero este túnel TBM de una tunelera de cuerpo abierto no necesariamente tiene un anillo que dé toda la vuelta, aunque siempre tiene la dovela inferior. La dovela inferior que estamos viendo ahora en el dibujo existe porque necesitamos los rieles para transportar materiales hacia el frente de excavación y para transportar hacia atrás el detrito, el material, el suelo o la roca excavados. El sistema de sostenimiento de un túnel de cuerpo abierto con mucha probabilidad es pernos y shotcrete, y lo que se ve acá en este dibujito abajo a la derecha es el bracito de jumbo que está aquí adosado a la máquina TBM para instalar pernos en esta tunelera en particular. Esta es una tunelera para suelos de cuerpo doble en la cual tenemos una herramienta de corte que atrás tiene todo un sector cerrado, sellado. Esta cosa, ese estanque puede trabajar bajo agua. Voy para atrás. Esto claramente no puede trabajar bajo agua, ¿no? Está abierto y la gente está dentro del túnel, pero mira el techo, mira la roca. Aquí esto puede, digamos, trabajar bajo agua porque está completamente estanco y tiene también en este caso las mordazas laterales que en la próxima filmina, que es un video que tendría que tener sonido y no logro transmitirles, bueno, esas mordazas trabajan para empujar, como acabo de explicar, pero también tenemos otro escudo atrás en el cual hay gatos. Seguimos hablando de lo inentendible y ahora viene un video de varios minutos que está muy bien explicado por Herregnet, pero que voy a tener que balbucear yo porque no puedo transmitirles el audio de lo que estamos viendo. Bien. Aquí vamos a hablar de una tunelera de doble escudo. Es una máquina grande que se usó, de unos 9 metros de diámetro, que se usó para construir un tramo de túnel entre Madrid y Segovia. La presento exclusivamente porque el video es muy bueno y permite comprender el comportamiento de una máquina completa. Ahí se ve la máquina durante su ensamblaje. Ahí está bajando, por ejemplo, alguna de las herramientas de corte. Ahí se ve el momento de instalación de una de las dovelas. Dovela, segmento de hormigón premoldeado. Varios segmentos constituyen un anillo. Ese es el tramo de excavación. Si yo salto un poquitito para adelante, puedo ver aquí el funcionamiento inicial de la máquina. Ahí se ve la obra completa y en muy pocos segundos va a aparecer cómo funciona la máquina de manera muy simplificada y después más adelante de una manera más
detallada. Entonces, ahora voy a ver si logro parar el video para que ustedes vean. ¿Se ve mi mouse como una manito? Sí, eso se ve. Perfecto. Cuando vean esto colorado, esta pieza está desplazada hacia afuera y está haciendo mucha fuerza contra las paredes de la roca. También tenemos estos gatos que hacen fuerza contra los anillos de dovelas. Modo de funcionamiento como de mordazas o grippers, como las máquinas de frente abierto. La máquina de frente abierto solo tiene esto y no tiene esto. La máquina de escudo simple solo tienen estos gatos, pero no tiene el gripper, la mordaza. Y las máquinas como esta de escudo doble tiene la mordaza y el gato. Cuando la mordaza en este videíto fantástico esté pintada de colorado, quiere decir que estos gatos la están apretando contra la roca y es capaz de transmitir fricción al macizo, con lo que puede empujar la cabeza de corte hacia adelante. Con eso dicho, la máquina está girando en colorado, se puso verde, se desplazó, hace fuerza y va avanzando. En este momento, lo que proporciona el avance es, ahí es el gato. Si voy para atrás, fuerza y gira. No son los gatos los que están haciendo fuerza, es la mordaza. Ahora avanza con la mordaza color verde. Están haciendo fuerza los gatos. Para que la máquina avance, necesita una de las dos herramientas, necesita estar haciendo la reacción. Si ahora avanzo un poquitito más, tengo que avanzar como hasta acá para ver lo mismo. Aquí tengo la máquina girando, está montando sobre los gatos. Está avanzando el sistema de instalación de las dovelas y ahí se puso una dovela. El elemento que rota la toma por vacío, hace vacío y toma la dovela y la va instalando. Lo que están viendo entonces es toda una secuencia industrial donde una máquina rota extrayendo suelo o roca, estabilizando el frente con tierra mezclada con espuma o con un lodo, y mientras va avanzando va colocando los anillos de dovelas. El procedimiento de avance requiere una fuerza de reacción. Hay dos tipos principales de mecanismos para proveer esa fuerza de reacción. Uno es las mordazas, cuando el túnel es en roca y las mordazas pueden hacer una fuerza importante contra las paredes. Entonces, mordazas cuando el túnel es en roca. Y si no, hacen reacción contra el anillo de dovelas con los gatos, cuando el túnel es en suelos. Cuando el túnel es en rocas, también se puede usar, como es en este caso, el sistema doble de mordazas, que aquí están coloradas, y de gatos. En este momento que el video está corriendo pero está quieto, estamos viendo las mordazas y los gatos. Ahí está avanzando porque la mordaza lo permite. La mordaza espero que ahora se ponga verde, que desaparezca. Y en ese momento va a avanzar, o espera o avanza porque los gatos lo permiten. La máquina de doble escudo entonces tiene el primer escudo, que es donde está la cabeza de corte, y el segundo escudo, que es donde se colocan las dovelas que forman el anillo. Si yo avanzo un poquito más en este propio video, esto es todo lo mismo. Bien, avanzando un poquito más en este propio video, vamos a encontrar los motores que hacen que el sistema pueda funcionar. Acá están viendo cómo la máquina básicamente está siempre avanzando y tiene paradas relativamente cortas porque es de doble escudo. Las máquinas que son de simple escudo o de cuerpo abierto avanzan y después tienen una larga parada mientras se está instalando
el escudo o mientras se está poniendo pernos o el sistema de sostenimiento del túnel. Bien, ese es el mecanismo de corte y estos son los diferentes motores, un montón de motores eléctricos e hidráulicos puestos para hacer girar. Los momentos torsores son gigantescos y esta es una máquina de 9 metros, digamos. Las máquinas las hay desde un par de metros hasta como 15 metros, una cosa así, como tamaños máximos usuales. Aquí quiero parar para mostrarles los dos gatos enormes cuya única función es empujar las mordazas hacia afuera. Y después están los gatitos pequeños que hacen fuerza entre este anillo grande que quedó congelado, agarrado al terreno por las mordazas de fricción. Estos gatitos hacen fuerza en la cabeza hacia adelante. Estos gatitos no son los gatos que trabajan del lado de atrás. Miren el tamaño de la cosa e imaginen el conjunto de fuerzas y de tecnología que hay puestas en juego en esto. Bien, les voy a pasar el link para que puedan ver el video que está muy bien explicado, mucho mejor explicado que lo que estoy haciendo yo ahora. Lo que están viendo es cinta transportadora, o sea, esta máquina es una máquina en principio EPB, porque tiene una cinta transportadora. No sé si hay dudas respecto de esto, si quieren que explique alguna cosa más, si no ya puedo seguir con la siguiente filmina. Una consulta. Diga. Buenas tardes. ¿Cómo se da el proceso de inicio, de arranque? Porque cuando, bueno, acá se ve que ya está en el centro, entonces los pistones o digamos los gatos que son axiales al eje del túnel, se apoyan sobre el revestimiento ya instalado. Claro. Y con eso avanza, o con el gripper. Pero cuando Claro. recién está en el portal, digamos, la tunelera, sobre qué reacciona? Tienes que hacer una gigantesca estructura, que es el pórtico de entrada, el pórtico de lanzamiento. Es una estructura enorme que tiene que poder tomar esa carga y transmitirla al pique, al punto de entrada. Si yo ahora voy para atrás en esta presentación, creo que podré, ¿no? Sin que se cuelgue todo. Sí. Entonces, si puedo ir para atrás sin que se cuelgue todo, toda esta máquina cuando lanza tiene que agarrarse de algo y entonces se forma un pórtico gigantesco de acero que está amarrado al suelo en el punto donde inicia el portal de la obra y desde allí arranca el mecanismo de reacción. Déjame ver si al principio de este video se ve. Creo que no. No lo muestran, ¿no? Discúlpame, voy para atrás. No, no se ve. No. Así que vamos a ver si lo vemos en algún lado. Bueno, esta es la siguiente filmina, hablo de otro tema. Esto es pipe jacking. Es una máquina mucho más pequeña, pero me sirve para contestar lo que estás diciendo, lo que estás preguntando. Es una máquina mucho más pequeña en la cual uno empuja tubos y tubos y tubos, pero el mecanismo de empuje está siempre en el pozo de ataque. O sea, el mecanismo de empuje queda siempre atrás. Esto va avanzando, pero el mecanismo de empuje queda siempre atrás. Al contrario de una TBM en la cual las fuerzas que hacen avanzar a la máquina están aquí delante. Pero ¿ves estos gatos? Estos gatos y una estructura puesta acá, en este caso chiquito para un pipe jacking, algo así tienes que hacer para como es el lanzamiento de una tunelera en un pozo de ataque. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Ok, fantástico. ¿Alguna otra consulta antes de pasar a todo esto? Felipe, acordate después de cortar todo esto de alguna otra consulta y todo esto para que la clase quede contenida y cortita. Bueno, pasamos al siguiente punto, que es las otras técnicas para hacer túneles mecanizados. Pipe jacking es una técnica muy utilizada para túneles de pequeño diámetro y es lo que se ve en esta filmina. Es una herramienta de corte mecanizada que está en el frente, asistida
por un sistema de empuje que está en el pozo. Entonces, el sistema de excavación, y la máquina es mucho más simple allá en el frente de excavación, y toda la fuerza de empuje va en el pozo. A veces, si el caño es largo, se ponen algunas instalaciones intermedias para vencer la fricción, porque claramente en este punto tenemos los gatos de empuje y si este caño es muy largo, las fricciones que se van generando pueden ser muy importantes. Bien, esta filmina es linda. Está mostrando cómo reaccionó cuando tuvieron mala suerte en un caso el terreno lateral cuando se hizo fuerza con un gripper. Entonces imaginen que acá está la mordaza de un lado y del otro y el terreno no resistió. Entonces lo que están viendo es una falla de el terreno lateral, no por la excavación del túnel, sino por la fuerza que se ejecutó hacia los costados durante el avance de la máquina por el efecto de las mordazas. El que un túnel se pueda excavar muy bien no significa que el túnel va a tener un muy buen comportamiento a lo largo de su vida útil. Y un ejemplo fantástico de esto es el túnel Río Blanco, un túnel acueducto en Teniente, en la mina del Teniente en Chile. Esto es excavado en granito. Este túnel no tiene sostenimiento, lo que están viendo es la roca original y era precioso como quedó, pero este granito tenía minerales arcillosos y es un túnel acueducto, o sea, diseñado para que pase agua. El agua en contacto con la roca que tenía minerales arcillosos y que había quedado desconfinada porque hemos construido un túnel, mire cómo quedó cuando pasó el tiempo. Este túnel se degradó a esto solo por el contacto del agua con la roca. Esto no es un problema de tunelería, es un problema de, digamos, de comportamiento del macizo rocoso post excavación del túnel. Pero es interesante ver que el diseño de estos sistemas de excavación y de construcción no tiene que estar controlado solamente por los aspectos mecánicos, resistencia a la compresión, dureza. Esos no son los únicos aspectos que condicionan el comportamiento del túnel. Voy para atrás. Túnel en roca. La capacidad mecánica de la roca no permitió el método constructivo basado en mordazas. Este túnel, el macizo rocoso era de excelentísima calidad, mucho mejor que cualquier hormigón desde el punto de vista mecánico, pero no toleró simplemente quedar en contacto con agua y desconfinado. En las próximas 4 filminas solamente voy a describir brevemente 4 proyectos de túneles en la zona de la ciudad de Buenos Aires para mostrar la experiencia reciente, qué es lo que se ha hecho en este momento, en estos últimos años en tunelería en la ciudad de Buenos Aires. Primero fue el Arroyo Maldonado, esta es la máquina. Noten la relación entre la chapa y la parte abierta de la máquina. Este es el grado de apertura del disco de corte. Este es el pozo de ataque en el que se bajó la máquina y donde estaba el pórtico de carga. Y el túnel es un túnel de como 10 kilómetros. Tenía después una segunda parte, otro segundo túnel, pero en principio el túnel principal es unos 10 kilómetros de largo y diámetro 6,9. El rendimiento medio de esta máquina fue de 20 metros por día. Un túnel de 6,9 metros. El soterramiento del Sarmiento, una máquina muchísimo más grande, 11,5 metros, tuvo un rendimiento de 10 metros por día. Pero noten que 10 metros por día en 11,5 en cantidad de material extraído es mucho más que 20 metros por día por 6,9, ¿verdad? Porque va con el cuadrado del diámetro. Esta es una obra que anduvo muy bien y que fue construida para colocar el sistema ferroviario del Sarmiento bajo tierra. El túnel está construido, terminado y listo, pero el Sarmiento sigue circulando por superficie.
Otra obra es el Arroyo Vega. El Arroyo Vega está en el norte de la ciudad de Buenos Aires. Es un túnel hidráulico. El primero Maldonado es un túnel hidráulico, el segundo Sarmiento es un túnel ferroviario. Este es otra vez un túnel hidráulico. Esta es la máquina. Esto es la máquina preparándose para iniciar la obra. Acá está la respuesta. Aquí atrás va el pórtico de carga que le permite a la máquina reaccionar y empezar a empujar. En este caso, 5,3 metros de diámetro, 16 metros por día. Noten lo que estamos hablando. Son sistemas de tunelería que pueden avanzar entre 10 y 20 metros por día. En túneles NATM, túneles de excavación con marcos y hormigón proyectado, no se puede esperar mucho más que 1,5 metros o 2 metros por día. Entonces 16 metros por día. Es cierto, en túnel NATM uno puede hacer muchos pozos de ataque y empezar la obra en muchos lugares a la vez. Pero la diferencia de rendimiento es enorme. De manera que cuando tenemos una obra hidráulica, que es un túnel largo y sin paradas, que va de una punta a la otra, es muy probable que la técnica TBM sea competitiva. En cambio, cuando tenemos una obra como un subterráneo, en que uno hace 300 metros y para construir la estación, y otra vez 300 metros y vuelve a parar, puede no tener sentido usar una máquina TBM en la mayoría de los casos. Último ejemplo es el túnel del emisario lote 3. Es un túnel de descarga del que voy a hablar más extensamente como caso histórico, y lo vamos a subir como caso histórico independiente también, que es un túnel que tiene 11,5 o 12 kilómetros de largo y lo que hace es descargar efluentes del sistema cloacal de la ciudad de Buenos Aires, efluentes tratados, y llevarlos dentro del Río de la Plata. Es un túnel de 4,3 metros de diámetro con un rendimiento medio de 12 metros por día. Estos son los túneles completados más recientes. Hay otros, el lote 1 tiene también un túnel que está completado y ahora se está construyendo otro túnel. En este momento está en construcción otro túnel en Lomas de Zamora. Bien, estos son los ejemplos recientes en los que, digamos, de los cuales se juntó experiencia en la ciudad de Buenos Aires. Hasta hace muy poco había muy poco túnel en la ciudad de Buenos Aires, había estado solamente el túnel de Weiss y Freytag, que es, digamos, tiene unos 20 años, pero de ahí para acá había muy poca obra hecha con túneles TBM. No sé si hay consultas respecto de esto, si no, con esto cerramos el repaso de lo que es un túnel TBM. ¿Cerramos? Ninguna consulta acá, por el chat tampoco. Bien. Vamos a la simulación de estos túneles de dovelas. Bien, simulación de túneles de dovelas. Aquí vamos a ver cómo modelar en 2D y en 3D la construcción de estos túneles de dovelas. Recordemos el procedimiento constructivo. En un túnel de dovelas, primero el frente se sostiene con presión de tierras o de fluidos. El escudo excava el ancho de una dovela y eventualmente se detiene, se instalan todas las dovelas formando un anillo, se inyecta el espacio anular entre anillo y terreno para lograr el contacto íntimo entre la dovela premoldeada y el terreno y se va avanzando. ¿Cómo se modela esto? En 2D, de manera muy simplificada, la primera etapa es la excavación, con lo que nos toca desactivar el suelo y el agua y activar placas que simulan el escudo
de la TBM. Estas placas que están dibujadas acá y por las cuales estoy pasando el láser, simulan la propia máquina. También esto se puede poner como una presión distribuida, pero es más simple poner simplemente la placa que simule la máquina. Y ahora hay que modelar que la TBM es cónica. Si uno dibuja la TBM en planta, la TBM es cónica, no es cilíndrica, porque si no, el túnel no puede doblar. Para que el túnel pueda doblar, la TBM tiene que ser cónica. El túnel sale siempre recto. La TBM cónica significa que en el frente tiene un diámetro y atrás tiene un diámetro un poco menor, con lo que el terreno que aquí había quedado sostenido por la chapa, acá queda separado y se derrumba sobre la TBM. Eso hay que simularlo, por ejemplo, con una contracción en las placas que simulan el escudo, que es esto, o como una contracción volumétrica de todo el clúster, de todo el fragmento de modelo el círculo que simula la tunelera, el túnel completo. Hecho esto, ahora el túnel se derrumbó, el suelo se derrumbó sobre la tunelera que por ser cónica es un poquito más chica, y ahora vamos a aplicar el grout. Aplicar el grout significa que entre el anillo y el suelo, a través de un tubo, vamos a rellenar con pasta de cemento a una cierta presión. Esta presión va a ser presión hacia afuera sobre el suelo y presión hacia adentro sobre el anillo. Y estas partes de la secuencia la tenemos que simular de alguna manera. Claramente, si yo a esta placa en un modelo 2D le pongo presión interior, la presión interior se convierte solamente en tracción en el anillo y nada llega al terreno. Entonces, lo que nos queda es desactivar las placas, desaparecerlas y aplicar una presión interior, por ejemplo, con fluido. Pero si pongo agua, necesito poner acá afuera una interfaz impermeable para que el agua se convierta en presión efectiva. Y si no, hay que aplicar una presión, una carga distribuida que representa la presión interior provista por el grout. Con eso hecho, lo que nos queda es volver a activar las placas, pero ahora con la rigidez y resistencia que corresponde a el anillo de dovelas, y tenemos que sacar obviamente la presión interior. Entonces, primero excavo y activo las placas. Después aplico contracción de las placas, el suelo se derrumba. Después apago las placas y aplico una presión interior que tengo que lograr que sea una presión efectiva. Y por último, vuelvo a activar las placas y quito totalmente la presión interior y he simulado el punto final de una manera muy simplificada. Es claramente un problema fuertemente 3D, de manera que esto es solamente un análisis 2D simplificado de la construcción realista, digamos, de un túnel TBM. La primera vez que me tocó a mí trabajar en un túnel TBM fue por el primer intento del colector margen izquierda del Riachuelo, obra que nunca se realizó. Ahora sí se realizó, pero en el año 2001, que es cuando me tocó a mí modelarlo por primera vez, no se ejecutó. Y en aquel momento el modelo se veía como esto, las etapas son las que acabo de describir, y había quedado, digamos, algún análisis hecho en aquel entonces por mí, que no tenía ninguna experiencia con túneles TBM, con diferentes presiones de Grau, diferentes contracciones. Las contracciones de la placa son para simular la conicidad de la TBM y el hecho que uno al excavar con la máquina, el disco de corte, puede llegar a excavar más tierra que la que avanza, con lo que se come un poco de material y produce un relajamiento de tensiones. Estos fueron los desplazamientos de aquel entonces, estas fueron las solicitaciones estructurales de aquel entonces. Miren cómo se ve
una malla 2D suficientemente razonable como para decidir, digamos, básicamente el espesor de dovelas y su capacidad mecánica. En el comportamiento real de los túneles TBM hay influencias que típicamente no quedan capturadas por los modelos 2D ni aún por los modelos 3D. La primera es el efecto de la inyección. Nosotros asumimos que en la etapa de inyección vamos a colocar un grout que tiene un cierto peso unitario, una cierta presión, con lo que el grout va a generar, por ejemplo, una presión lateral de este tipo entre el terreno y el anillo de dovelas. La realidad es muy diferente y está medida. Esta presión depende de la deformación del terreno y de la ubicación de los puntos de inyección. No es lo mismo inyectar por clave que inyectar por solera, ni es lo mismo inyectar en un punto central que en 2 puntos a lo largo del anillo. Porque la presión en la tobera, en este punto, se reduce a medida que nos alejamos, ¿no? El material de inyección, el grout, pasa por este orificio, llega a este espacio tubular y empieza a correr por aquí, y claramente esto corre a costa de una pérdida de presión, y entonces la presión que se obtiene lejos del punto de instalación, del punto de inyección, del punto de alimentación, la presión acaba cayendo. Como consecuencia de todos estos mecanismos y del hecho de que durante este proceso hay flujo radial, o sea, parte del agua contenida en el grout escapa, se me genera consolidación en el grout. El grout el grout mismo, el material con que inyecto, que es una mezcla inestable típicamente de cemento y agua, pierde agua, o sea, consolida, ¿no? Reduce su humedad. Y además contrae, está fraguando, está endureciendo, pasta. Entonces tenemos un montón de mecanismos por los cuales la distribución de presión real y la distribución de presión asumida por el diseño pueden ser significativamente diferentes. Este hombre, Bezuijen, Díaz y Bezuijen, han trabajado mucho sobre este tema y entre sus publicaciones hay mediciones del impacto de la posición de la tobera y de la secuencia de inyección en el comportamiento del sistema terreno-túnel. Por ejemplo, si inyectamos por arriba, esta es la distribución de presión que se puede medir a lo largo del costado del túnel, entre base y altura. Si inyectamos por abajo, esta es la distribución. Inyectando por abajo y haciéndolo correr hacia arriba, o inyectando por arriba y haciendo correr hacia abajo. Más que eso, si inyectamos por arriba, entonces estamos sosteniendo el techo o sosteniendo el suelo que hay arriba del anillo con mayor presión, y nos queda una deformación como la que se ve en el círculo negro, en la forma negra, mientras que si inyectamos por abajo, arriba prácticamente no llega nada de presión y la posición deformada de anillo es la que se ve en la línea punteada colorada. Yendo hacia la derecha, si inyectamos por arriba, la distribución de asentamientos en superficie, supongamos que acá tengo la superficie y este es el túnel, la distribución de asentamientos en superficie, esta, si inyectamos por arriba, se parece a esto, o sea, haciéndolo simétrico, es así. Y si inyectamos por abajo, es así. Como ven, solo inyectar por arriba o por abajo puede multiplicar por más que 2 el asentamiento en superficie. Abajo está cómo cambia ese propio asentamiento con el tiempo por los mecanismos que están explicados hacia atrás, que es aquí, que son el flujo radial y la consolidación. O sea, el grout pierde humedad hacia el terreno y consolida, se va perdiendo volumen porque parte del grout es agua y se va perdiendo, y entonces tenemos un aumento, ese no es el único mecanismo, pero entre otros con ese mecanismo,
un aumento del asentamiento con el tiempo, aunque ya hayamos terminado de inyectar. Y todo esto, voy para atrás, en la condición ideal es que estoy inyectando esto de manera continua, pero la realidad es que hay un punto de inyección por cada tobera y entonces vamos perforando y llegamos hasta un punto, paramos y desde que paramos nos ponemos a instalar la dovela, apretar los pernos y colocar el grout. Durante ese proceso hay un montón de cosas pasando en el frente de excavación. Entonces yo tengo la tunelera que avanzó hasta acá y al avanzar y al hacer fuerza hacia adelante y excavar generó una distribución de presiones de poros aquí. Esta distribución de presiones de poros está graficada en algún punto con este gráfico. Entonces, durante la perforación se generó un pico de presiones de poro, por ejemplo, en este punto que está delante del frente de la tunelera. Cuando paro, excavé hasta acá, esto desaparece, ahora tengo el túnel aquí, y hasta aquí tengo las dovelas puestas, y ahora estoy colocando las dovelas que van aquí, eso me lleva un par de horas. Durante ese tiempo, la presión de poros que se generó en el frente va cayendo hasta que se estabiliza como presión hidrostática. ¿Qué quiere decir? Que el avance de la máquina girando, en principio puede ser no drenado, pero en cuanto para la máquina, para colocar los pernos, para hacer el segmento de túnel, las presiones de poros producidas por la excavación tienden a ecualizarse. Si se ecualizan por completo o no, depende, por supuesto, de la conductividad hidráulica y de la rigidez del terreno. Esto es cuando estás excavando con slurry, o sea, con un lodo de perforación. Y también pasa en EPB. Este es un muy lindo trabajo de Besuijen, muestra los diferentes sensores y cómo las etapas de excavación e inyección de espuma a lo largo de los diferentes ciclos van generando pulsos de presión de poros que se puede medir, no de poros, disculpen, de presión en el frente, que se puede medir en los diferentes sensores. Arriba, presión de poros en el terreno, abajo, presión de los sensores, pero en todo caso, la presión que va habiendo en el frente de excavación y en los laterales está muy lejos de ser constante. Y para hacer una buena modelización, eso debe ser tenido en cuenta. ¿Cómo simulamos todo esto? ¿Cómo simulamos este ciclo? Necesitamos simular la inyección de grout. Y eso lo podemos hacer aplicando una presión, por ejemplo, estas fuerzas que están aquí. Y entonces la presión está aplicada por nosotros y la deformación es resultado del modelo. Por ejemplo, si yo aplico una presión de, no sé, 10 bar y meto todo el grout que haga falta para meter 10 bar, entonces es un caso de presión aplicada. Pero puede ocurrir que nosotros inyectemos 500 litros a cualquier presión. Entonces inyectamos un volumen de grout, no una presión de grout, y si lo que inyectamos es un volumen de grout, lo que se va a mover el anillo del suelo va a ser igual al volumen inyectado. ¿Con qué presión? La que resulte de la rigidez del anillo y del terreno. Entonces, para simular la inyección de grout, podemos aplicar una presión o una imposición de una deformación de impuestas. Aquí en este modelo, en esta mallita, se puede ver las diferentes cosas que se ponen en la cabeza de un modelo para simular, modelo 3D claramente, por eso se ve de costado, para simular la construcción. Tenemos la presión en el frente, que representa EPB o slurry más el disco de corte. Tenemos la contracción que se aplica en esta línea azul, que es elemento tipo placa, una contracción cónica para que contraiga más en un lugar que el otro,
y entonces se contrae más hacia atrás, y eso genera una distribución de presiones radiales diferente acá que acá, y luego aquí nos toca apagar las placas para poner hacia afuera la presión interior que simula el grout. Así se ve en 3D. Tengo en una etapa determinada la presión que simula el frente de excavación EPB o slurry, y aquí estas plaquitas apagadas para simular la presión del grout lateral. Estas placas representan el escudo, tienen una contracción linealmente variable con la distancia al frente. Estas placas se apagan acá y se vuelven a encender con las propiedades mecánicas del anillo de dovelas. La secuencia entonces en 3D es: desactivo el volumen de suelo y el agua interior, activo estas placas que simulan el escudo TBM, activo la presión distribuida del frente, que esas obviamente no es un resultado del modelo, es un cálculo, es lo que esté diseñada la máquina, ¿no? Por EPB o slurry. Se aplica la contracción perimetral cónica, de manera que en este punto se contrae un poquito y acá atrás se contrae significativamente más. Luego se desactiva la placa, por ejemplo, una dovela. En esa placa desactivada se activa la presión lateral que representa el grout, y por último se activan las dovelas. Esto es una modelización simplificada en 3D. Antes de seguir, ¿hay consultas respecto de esta filmina, que sé que es una filmina relativamente larga? Alejo, Dale. la contracción lineal ¿puedo hacer una pregunta de modelo 2D, no 3D? Claro, claro, claro. La contracción lineal en un modelo 2D, ¿eso viene calibrado con la pérdida de volumen, sabiendo más o menos para ese tipo de máquina y suelo cuál es? Sí, pero tenés que hacer un rango. Sí, porque la contracción lateral del modelo 2D tiene que tener en cuenta la pérdida por sobreexcavación y la conicidad de la máquina, y la verdad que te toca calibrarlo en función de las mediciones, ¿no? Porque vos tenés que poder reproducir lo que vas midiendo cuando vas avanzando con la máquina. Esto no es un caso en el que tú diseñes, tomes decisiones, largues la máquina a trabajar y nunca más midas lo que estás haciendo, ¿no? Ahí Porque se pesa o se monitorea lo que viene excavado y se sabe el volumen excavado y ahí se ve la sobreexcavación, ¿no? O algo. sí, y se miden las convergencias, los asentamientos en superficie, excepto cuando tengas rocas muy duras, ¿no? Pero en principio en suelo se mide convergencia, Sí. asentamiento en superficie, y se intenta medir un montón de cosas más. Tensiones en anillos, por ejemplo. La tensión, la carga de compresión en el anillo. Eso te voy a mostrar cuando te hable del caso histórico del túnel Lote 3. Claro. Y si se tienen asentamientos de superficie, sería con PEC, con la gaussiana esa, más o menos sacar el volumen Sí, y ir o con calibrando. tu propio modelo, ¿no? Este modelo te da, estos modelos te dan una estimación bastante razonable. Eso es para lo que más sirven, de asentamientos en superficie. Pero esos asentamientos de superficie no vendrían afectados por la contracción que le pondríamos de un inicio, que no vendrían de la mano. Al modelo sí, pero al túnel no. Cuando estás haciendo el túnel, medís los asentamientos de superficie y casas uno con el otro. Claro. Claro, y ahí el manual de Plaxis, hay un caso rápido de TVM ahí que mencionan, y mencionan algo del tema de la distribución de tensiones cuando se genera esta contracción del anillo, ¿no? Porque Sí, esta contracción sería del escudo, ¿no? De la TVM. exacto. Y como que se genera una redistribución de tensiones en el suelo porque, bueno, se desconfina, digamos, pero no se Sí. generan tensiones en el anillo o algo así, ¿puede ser? Sí, no sé qué quisieron escribir con eso, pero no te hagas ningún problema, porque enseguidita venís aquí, apagás el anillo y con ello completamente la base de datos, y todas esas macanas que no te interesan se desaparecen completamente y te vuelven a aparecer ya con la dovela.
No te preocupes porque la capacidad que tiene el Plaxis de moderar las tensiones mecánicas en el escudo es 0. Claro. O sea, no tiene... Olvídate, ni te preocupes. ¿Se entiende, no? Olvídate. Sí. ¿Hay alguna otra consulta? A ver acá. Mira en este caso de un túnel que cruza debajo de otro. Aquí tenemos entonces el modelo, un túnel existente y el otro túnel viene cruzando por abajo con toda esta secuencia que estamos describiendo. Miren el patrón de asentamientos en el túnel existente que estaba por arriba. Se asienta más aquí, obviamente. Esto es el asentamiento. Mirando solamente esto y borrando todo lo demás, el túnel que cruza por acá abajo, ¿no? Entonces produce este patrón de asentamiento que teníamos unas filminas anteriores, y ese patrón de asentamientos es el que vemos en colores acá arriba en el túnel de arriba. Y los esfuerzos normales en el túnel existente, que está volando por arriba del hueco que se le forma abajo, y esos esfuerzos normales simplemente muestran que las dovelas acá quedan comprimidas y acá quedan descomprimidas, puede llegar a estar en tracción, o por lo menos pierden compresión. La secuencia, la de arriba es un caño hecho, y la secuencia delicada que acabo de discutir para atrás, todo este lío se va haciendo acá mientras venís avanzando, cruzás por abajo y te quedan desplazamientos normales circunferenciales en el túnel existente, normal longitudinal en el túnel existente, y queda un poquito de tracción y mucha compresión. Eso es flexión compuesta para el túnel existente, básicamente como viga, y momentos circunferenciales. Toda esta información es una predicción de respuesta de un túnel cuando le paso con otro túnel por debajo. Aquí el túnel que estoy estudiando es el de arriba. El túnel que origina el problema es el de abajo que va pasando. Toda la secuencia constructiva detallada la tengo que hacer en el túnel de abajo, que es el que estoy construyendo, pero el impacto final es en el túnel de arriba con lo que estamos viendo acá. Si ahora vamos al túnel de abajo y miramos la dirección de avance del túnel de abajo, nos queda esto que se ve acá, en las que tenemos presiones de contacto entre dovela y terreno que van creciendo a medida que me voy alejando del frente. Típicamente, ¿no? Cuando uno está más o menos 1,5 diámetros o 2 diámetros detrás del frente, es cuando ya se estabilizan las presiones de contacto entre el terreno y el túnel, en cualquier tipo de túnel, y en el túnel TBM también. Noten, primero, que la malla está bastante gruesa, pero además noten que cuando estamos modelando, hacemos una excavación del tamaño de una dovela y ponemos toda la dovela en un instante así. Cuando volvemos a excavar, las tensiones que venían bajando por aquí al centro de la Tierra y ya no pueden porque acabo de excavar y empiezan a desviarse, en un túnel como este es bastante más complejo que en un túnel NATM convencional, porque ese desvío incluye un montón de cosas que incluye la máquina, el grout, la diferencia de diámetro que hay entre la máquina y el grout. Hay un montón de cosas. Y todo eso no lo podés simular razonablemente bien con un modelo numérico razonable para ingeniería geotécnica. Mi última filmina de esta simulación es lo que yo considero un modelo que no es razonable desde el punto de vista de ingeniería geotécnica, sacado de una publicación, no es razonable por demasiado complejo. Noten, es un modelo en el cual está simulado los gatos de empuje, todas las capitas de diferentes materiales, todo. Entonces tengo, acá dice el overcut, el sobrecorte, adelante está el escudo frontal, el escudo posterior, el relleno blando, el relleno cementado, el túnel. Vamos.
todo con estos rectangulitos. Esto es bastante complicado como para que tenga, digamos, para ingeniería práctica, para que tenga una capacidad predictiva para ingeniería práctica, pero sirvió, y les recomiendo leer el paper, para ver la distribución, cómo se van relacionando entre la interacción entre los diferentes elementos con el paso del tiempo. Este grafiquito que extraje de acá arriba, y es muy chiquito como para poder desarrollarlo, muestra con el paso del tiempo cómo van endureciendo materiales y la rigidez relativa entre los diferentes elementos va cambiando y va cambiando la respuesta. Esto es un modelo en el que están los gatos, todas las capitas. No sé ni cómo hacen que esto funcione, no me puedo imaginar. Esto que están viendo acá es un modelo geotécnico práctico como van a encontrarse industrialmente en términos generales. Así que con esta última filmina me quedo para mostrar lo que es una simulación típica de un túnel TBM en 2D y en 3D. Alejo, ya que Dígame. estás ahí con esa filmina, te pregunto en este tipo de caso que tenemos un túnel existente, ¿con qué nivel de detalle habría que modelar ese túnel existente para representar más o menos bien la situación inicial de tensiones? Mirá, es muy buena pregunta. No lo sé. O sea, buena pregunta porque no tengo respuesta. Te cuento cuál es el problema. Detalles en la secuencia constructiva, si el túnel de arriba también es TBM, detalles en la secuencia constructiva como la carga de los gatos, hasta el módulo Poisson del terreno, cuánta relajación hubo, determinan cuánto es el esfuerzo normal, longitudinal, preexistente en tu túnel. O sea, ¿qué esfuerzo normal medio tiene tu túnel así? Antes que hagas tu propio túnel abajo, tu nuevo túnel. Y es importante saber con qué esfuerzo normal preexistente tenías, porque lo que vas a hacer vos en el túnel de arriba, cuando pases con el de abajo, es flexión simple. Entonces, a tu túnel normal le vas a hacer esto. Y si le haces esto, la fibra inferior todavía queda bien comprimida. Pero si le haces esto, no, ya no te queda bien comprimida, ya no está tan bueno, ¿no? Que te pase esto y te quede acá abajo atracción. ¿Cómo saber cuánto es la fuerza normal media del anillo antes de la excavación de tu túnel? Me dirás, hacer la secuencia constructiva. Perfecto, pero no es lo mismo ponerle 10 toneladas a los gatos que 30 para esto. Y entonces es muy difícil, francamente es muy difícil. Típicamente uno lo simula. Típicamente, ¿cómo pues sí típicamente? Lo hice 2 veces en mi vida entera, no hay un típicamente. Alejo lo hizo 2 veces en su vida. Esas 2 veces, aquí simplemente corres arriba y haces el túnel de arriba y después haces el túnel de abajo. No hay nada que hacer del terreno para dejar pasar 50 años entre un túnel y otro. Estos modelos no permiten estimar el efecto del paso del tiempo y ese tipo de cosas. Las incertidumbres son enormes y es muy poquito lo que podés sumar. Pero poco o mucho es lo único que se puede hacer. Acá no hay ninguna solución analítica que siquiera te arrime el bochín, ¿no? A la predicción de este comportamiento. Pero se ve Esto es una lo que hay. diferencia entre hacer el túnel de arriba de un tirón que de haberlo hecho más o menos en etapas. No, no te queda ninguna diferencia significativa si le pones a toda una contracción uniforme, haces el túnel de arriba en un tirón y lo único que te va a pasar es que el esfuerzo normal va a ser el coeficiente de Poisson por el esfuerzo circunferencial y nada más. Ese esfuerzo normal en vez de otro. Y Claro. la verdad que también puedes jugar con el esfuerzo. O sea, puedes hacer la cuenta a mano de cuánto debería ser el esfuerzo normal en tu túnel y ponerle al hormigón con el que simulás el túnel de arriba un módulo coeficiente de Poisson tal que le quede un esfuerzo normal razonable. ¿Se entiende, no? Sí. O sea, en una Gripper o en un NATM no tendríamos este problema porque claramente los esfuerzos longitudinales son los que nos están jugando un rol acá. Claro, bueno, no. Cuando le vas a pasar con el túnel por abajo y tener la esperanza de que el túnel de abajo no dé extracción del de arriba. Claro. Si vos podés estimar solamente, o sea, si vos no vas a pasar con un túnel por abajo, esto es puramente académico, no tiene sentido, pero si vos vas a pasar con un túnel por abajo, lo que querés saber es qué compresión previa tenía para ver cuánto te podés permitir
que tu estructura desconfine. Y en todo caso, siempre podés groutear más el túnel de abajo para que genere menos asentamiento y menos flexión. Trabajar sobre eso, ¿no? ¿Y cuál es más crítica? ¿Pasa por arriba o pasa por abajo? Pasar por abajo es mucho más crítico. El túnel de abajo de los dos ni se entera el de arriba. Claro. A ver, no, ni se entera, exageré muchísimo. Si vos pasas por arriba de un túnel, del túnel que está abajo, le haces una pequeña intervención a un pedacito del túnel, pero la pequeña intervención se traslada exclusivamente de un poco de pérdida de confinamiento. Cuando vos le pasás por abajo, le producís lo que te estamos mostrando acá. A una distancia mínimamente razonable, 1,5 diámetros, 2 diámetros, pasá por donde quieras. No, la verdad que en suelos relativamente densos no vas a ver nada. Y como es previsible, no vas a ver ningún impacto serio. Nosotros hemos pasado tangente, no TBM, pero hemos pasado tangente con túneles uno respecto del otro, hemos predicho desplazamientos y ni aún así lográs que los desplazamientos predichos y los realistas sean muy coincidentes. Están los efectos del envejecimiento, están los efectos del creep que produce, o sea, que deja más comprimido al túnel viejo de lo que era cuando lo construiste, y todas esas cosas no las tenemos correctamente en cuenta en general, o por lo menos yo, en los túneles que me han tocado, no lo he tenido correctamente en cuenta, ni he visto que en las publicaciones eso sea algo muy tenido en cuenta. No sé si se entiende este comentario, digamos, acá modelás el túnel de arriba el lunes y el de abajo el martes. Que hayan pasado 50 años entre ambos es algo que ignorás olímpicamente. Sí, perfecto. ¿Tenemos más consultas? Hemos terminado con este módulo. No parece haber más consultas. Bueno. El siguiente módulo es aburridísimo. Lo presento exclusivamente para que quede para registro y para que lo tengan. Les recomiendo que tengan este artículo, se los vamos a circular, y que lo tengan como para hacer un checklist. Y sobre todo me molesté en traducir lo que en este artículo se recomienda como recomendación final para que lo impriman y lo tengan como checklist. Este checklist tiene esta lista de checklist, quiere decir lista de comprobación. Esta lista de comprobación tiene 38 preguntas. Sería, digamos, demoledoramente aburrido que yo leyera las 38 preguntas, pero se las dejo impresas para que tengan una referencia interesante cuando hacemos moderación numérica, sobre todo de obras subterráneas. Entonces, vamos a hablar de auditorías técnicas, vamos a mirar el trabajo. Esta es la última presentación del curso, formal del curso, en la cual vamos a revisar lo que estuvimos haciendo, a ver cómo nos va, cómo nos fue, para cualquier modelo. El de talud es del módulo 2, el de fundaciones del módulo 3, el de excavaciones y túneles y terraplenes de este módulo 4. Y entonces, vamos a evaluar la lógica del trabajo en función del objetivo. Y esto es central. Si lo que queríamos era saber si el túnel de arriba se rompía con el de abajo, la modelización del túnel de arriba no es tan importante, el de abajo tiene que ser hecho con mucho cuidado, pero no hay que preocuparse mucho por si las dovelas del túnel de abajo están elásticas o elastoplásticas. O sea, la lógica del modelo tiene que ser en función de qué es lo que queremos contestar y nunca queremos contestar todas las preguntas con un mismo modelo. Tenemos que lograr establecer si se han considerado los mecanismos, variables y parámetros relevantes. Si estamos haciendo un terraplén sobre un material que entra en compresión y usamos el modelo de Moore-Coulomb, estamos muertos. El mecanismo de plasticidad por compresión, el CAP, el cierre de compresión, que está en HCM, HS-Small, Soft Soil Model, Camp Clay, ese mecanismo no está en el modelo de Moore-Coulomb. Si ven a alguien que hace un terraplén con el modelo de Moore-Coulomb, no ha considerado los mecanismos, variables y parámetros relevantes.
El siguiente punto propuesto por los autores es mostrar que el análisis es apropiado dentro de los límites del conocimiento disponible. En ese sentido, el modelo que les mostré recién de una TVM que tenía 3 o 4 capitas de elementos para mostrar el escudo exterior, el escudo interior, la colocación de las dovelas, todo eso, pareciera no ser suficientemente robustos dentro de los límites del conocimiento disponible. Podría ser que sí, según mi experiencia, es muy poco probable que ese modelo pueda ser usado industrialmente para tomar decisiones de diseño de máquinas o de dovelas. Después hay que considerar si las conclusiones están justificadas en términos de los objetivos del proyecto. Entonces, terminamos el estudio. Hemos contestado las preguntas que eran objetivos del proyecto y suponiendo que lo hemos contestado, desde las hipótesis iniciales hasta las preguntas finales, toda la secuencia que nos da rastreabilidad de la información inicial, qué análisis hicimos, qué hipótesis adoptamos, cómo hicimos las cuentas, qué decisiones intermedias de modelación y después de diseño hemos tomado. Todo eso está debidamente documentado. La idea de esto es hacer una auditoría que ojalá sea independiente, sin limitaciones técnicas ni contractuales que agreguen valor al proyecto. O sea, alguien que mire esto, mirando el trabajo, que mire si todo esto ha sido respetado. Las auditorías las hay básicamente, digamos, en 2 niveles, blando-dura, y en las cuales hay una evaluación. Entonces, vamos con una auditoría blanda primero. Tenemos información básica para establecer la esencia del problema, como para tener cierta capacidad para presentar lo que se ha hecho. Solamente presentar lo que hicimos sin discutir mucho más. La auditoría es dura, según los autores, si se obtiene una información detallada de todos los procedimientos empleados como para establecer detalles de lo que se ha hecho. Y en ese caso, digamos, tenemos mucho más información. Y en todos los casos hay que evaluar si el modelo es apropiado para los objetivos y en general, si el modelo es útil. Si hemos hecho un análisis que es útil. Ejemplo 1. Aquí tenemos la excavación de un túnel que es una caverna excavada por arriba de un túnel, por afuera de un túnel TVM existente. Hacemos este modelo 2D para analizar la estabilidad del frente. Acá está la estabilidad del frente analizada pequeñamente. Ven acá estas superficies que está mi láser mostrando, indican los contornos de deformación de una potencial falla en el frente. ¿Por qué fue para atrás? Yo quise hacer control P. Una potencial falla en el frente, y este es el modelo 3D que es correcto. Y acá hay un montón de análisis de la secuencia en la que se ve preciosa el desarrollo del mecanismo de falla. Pero modelos 2D. Todo lo que están viendo ahí es un modelo 2D. Y el modelo 2D, si me permiten tomar este como ejemplo, implica que en vez de un túnel redondo, tengo una excavación de ancho infinito. ¿Cómo se pudo hacer este modelo y que este material no se cayera simplemente acá, si es 2D? Probablemente acá escondidos hay apoyos fijos, porque si no, esto se tendría que haber caído. O quizás acá el material está como elástico lineal. Y si está elástico lineal, esto no puede producirse nunca. Bueno, este modelo 2D, así como está, lindo como son sus resultados, no vale nada. Es basura. Porque el problema no es 2D. Ese modelo 2D no sirve para nada. Es basura. Porque el problema es un problema 3D. Antes de seguir, se comprende lo que estoy diciendo, que la auditoría es para ver, antes de que entremos a este nivel de detalle, si no estamos haciendo una macana descalificante. Como por ejemplo, simular en 2D el frente de excavación de un túnel. No, es un modelo que hicimos nosotros, ¿eh? No se van a pensar que las cosas no nos pasan. Es un modelo real. No este es un modelo real y correcto, y este es un modelo real que lo hicimos y lo tiramos. No llegó al cliente, creo.
Decía Felipe, ¿te escuché? No, yo dije que se entiende. Ok, bien. Aquí tengo otro modelo, otro fracaso de estos años, no sé, 2000, 2002. Esto es una interacción entre un rajo minero y una operación subterránea. Y para evaluar la interacción, hice este primer modelo. Y en este primer modelo le puse a esto representa cientos de metros de altura, esto es un rajo minero gigantesco, esta es una operación subterránea. Y para modelar el estado de tensiones del terreno, lo que hice fue liberar aquí y poner aquí las tensiones horizontales que corresponden al estado de tensiones del macizo rocoso, que no es K sub 0 por gamma por Z. Pero me olvidé de eliminar los apoyos fijos que están acá abajo. Si uno pone fuerzas horizontales a izquierda y a derecha, abajo hay que poner apoyos móviles, ¿no? Para que se puedan comprimir de un lado al otro. Como me olvidé, la tensión horizontal que puse acá, puff, doble y cae al piso, elástico lineal, y las tensiones horizontales acá son básicamente cero, porque estoy haciendo fuerza contra los propios apoyos. Básicamente lo que hice fue poner esta cosa a flexión aquí o algo por el estilo. También pueden notar por las flechas que se prenden y se apagan maniáticamente que para evaluar un rajo de este tamaño, esta malla es muy chica. Esto debió haber ido bastante más hacia la derecha y la izquierda. Muy fácil decirlo con 20 años más de experiencia y ahora que el modelo podría ser 50 veces más grande porque los computadores lo permiten, ¿no? No estoy criticando a la persona que yo era hace 20 años. Estoy criticando el resultado del trabajo. Este modelo tiene estos dos. Este es de abajo, este es un error inapelable, ¿eh? Y este tamaño de malla, no sé si estaba limitado por la capacidad de los equipos, pero en todo caso, para este problema, este tamaño de malla es muy chico. O sea, tengo influencia de los bordes en el resultado de lo que quiero medir. Inspeccionando, por ejemplo, aquí tengo un túnel en que está siendo excavado y en una de las etapas de excavación tengo este diagrama, el flujo de agua. Entonces lo que veo es esta superficie freática que llega acá y acá cae y cae aquí. Y puedo ver que en el borde la superficie freática no se puso horizontal, que es que el borde está demasiado cerca. Eso es un problema. Puedo ver un quiebre en la superficie freática que cambia de pendiente abruptamente, pero eso no es un problema en esta inspección porque acá tengo dos materiales con conductividades hidráulicas muy diferentes. Después puedo ver que yo tengo la napa, el nivel de agua, impuesto adentro del túnel. O sea, le estoy diciendo el agua que hay dentro del túnel y esto es un problema porque yo no puedo imponer el nivel de agua dentro del túnel. Yo puedo imponer lo que bombeo, pero no puedo imponer el nivel del agua. Y después puedo ver que hay un patrón de aquí como de hexágonos, ¿ven los formitas que tienen? Pero eso no es un problema, eso está mostrando la malla que hay debajo. Acá hay una malla y la malla de elementos triangulares forman estos patrones, pero eso solamente es porque es en la malla, en los puntos de Gauss de la malla, donde se grafican las presiones de poros. Así que el hecho de que tenga estas pintitas así como rectangulares no es un problema, es una herencia de la malla y está bien. Lo que no está bien es que esta superficie, por ejemplo, no sea horizontal. En el mismo túnel, estado tensional, tengo un salto de tensiones entre los dos diferentes materiales, puede ser, no puedo saber que está mal. Después tengo aquí arriba asentamiento del borde, el asentamiento en el borde de malla no es cero, y eso era muy común en la época que no estaba el HS small, sino el HSM solamente. Este es un modelo de aquel entonces, y este está hecho con HSM, modelo hiperbólico, pero no HS small. Y es muy difícil, aunque hagas una malla muy grande, es muy difícil no tener algún asentamiento en los bordes de malla, pero es en todo caso un problema.
Y acá, este color colorado indica movilización de resistencia al corte y me da rojo ahí arriba, muy lejos del túnel. ¿Por qué? Porque este material fue caracterizado con C igual 0. Con C igual 0, con cohesión igual 0, cualquier desplazamiento hacia adentro que tiene el suelo genera acá básicamente tracción y pone el material básicamente en falla. El material entra en falla acá porque este sector se quiere mover para adentro más que este sector que se quiere mover menos y este se quiere mover más todavía hacia adentro. Se reducen las tensiones horizontales y el material que tiene cohesión igual 0, tensiones horizontales muy bajas, entra en empuje activo y te queda de color colorado. El problema de esta plasticidad espuria es puramente numérico, sabiendo lo que es lo podemos ignorar, o sea, es un ok, pero guarda con el borde, porque tendríamos que haber hecho un borde suficientemente ancho como para que el tirón hacia adentro producida por la excavación del túnel sea despreciable. Entonces, con un modelo HSM tenías que hacer un túnel así, un modelo así, para que funcionara razonablemente bien. Con el mismo túnel, pero HS Small, esto ya funciona bien. Eso es la influencia del modelo constitutivo en las necesidades de la modelización numérica. ¿Sigo avanzando en ejemplos? Alejo, Aquí escucho. la plasticidad in situ, que por ahí pasa con los, bueno, esperemos que no, pero a veces puede pasar que, bueno, que genera un modelo y hay plasticidad en la etapa inicial, digamos. Sí. ¿Y eso cuál es la mejor forma de afrontar? O sea, o tienen que estar mal los parámetros del suelo o el estado tensional inicial, pero... No, el estado tensional inicial no tiene por qué ser elástico. No te preocupes por eso. Esa plasticidad inicial significa que el material en algunos puntos está sobre la superficie de influencia en el momento que lo dejaste. Lo que tendría que preocuparte es si fuera plasticidad por corte, ¿no? Si fuera Mohr Coulomb. Eso es difícil. Pero todos los suelos normalmente consolidados, el estado de tensión está sobre la superficie de influencia de CAP in situ al inicio. Déjame dibujar, para estar seguro que hablamos de lo mismo. Yo tengo P', Q. Si este punto representa un estado inicial de tensiones y el suelo está normalmente consolidado, la superficie influencial pasa por ahí. Y si a este punto le preguntas si está en estado plástico, está, porque está sobre la superficie de influencia. Feo sería que si esta es la curva de Mohr Coulomb, 6φ, el punto esté sobre K. Claro, de eso estoy hablando yo. Ojo, no feo necesariamente, ¿no? Si estás modelando una duna en el desierto, está acá. Es muy difícil que en suelo horizontal, en terreno horizontal, estés sobre la superficie de falla por corte. Es muy difícil. Ahí seguramente tienes un problema de determinación de parámetros resistentes. Estás tomando parámetros resistentes que no son realistas. Porque más que todo en roca, el tema de las mediciones de las tensiones in situ, bueno, son muy caras y no tan, bueno, por lo que he visto, no se hacen, por lo menos acá, no se hace tan seguido y se basan en mediciones ya hechas de hace mucho tiempo en otras áreas muy, muy lejanas, también del mismo país o provincia. Y lo que pasa es que a veces se corre un modelo y te plastifica por corte, digamos, porque las tensiones son muy altas Pero acá, horizontales. ahí tenés una combinación diabólica, creo. A ver, el modelo país, modelo tectónico, te da para un lugar que tiene un gigantesco cuerpo de roca relativamente continuo, del que podés creer que tenés una distribución de tensiones más o menos conocida, un estado de tensiones básicamente elástico, teoría elástica. Y después vos venís a determinar propiedades mecánicas para el diseño de túneles y capaz que usás GCI. Con lo que me estás trayendo el efecto de algunas discontinuidades con una cierta orientación y lo estás convirtiendo en un daño en la cohesión y el ángulo de fricción interna isotrópico para todo el macizo.
ese es un problema, ya no es de la determinación de los parámetros. El hacer un modelo de mecánica de continuo para representar un granito que tiene, no sé, 200 millones de años y que tiene 4 o 5 familias de fracturas muy espaciadas, no hay manera de ayudarte. Pero el problema no está en que tu modelo tenía bajo 6 phi. Es que 6 phi no representan el comportamiento de un macizo rocoso. Si estamos hablando de un túnel hecho en roca sana, típica del, digamos, del escudo escandinavo, ¿no? Si estamos hablando de eso. Porque una de las formas que vi que por ahí lo trataban de afrontar acá era que agarraban el campo de tensiones, ¿no? Que tenían. Dibujás Z en contra de las tensiones horizontales, o sea, un gráfico. Tac. Después agarras y transformas Hooke-Brown en Moore-Coulomb o directamente con Hooke-Brown y le dibujas para tu tensión horizontal de confinamiento la resistencia al corte que tiene. Entonces, como que le bajas el estado de tensión inicial para que no te quede influencia, asumiendo que un material menos rígido o menos resistente no debería tomar tanta tensión. Pero te das cuenta que está, y eso basado en el criterio de Hooke-Brown, que fue hecho para 34 muestras de lutina en Chile. Sí. No, te das cuenta. El problema, no le eches la culpa a la plasticidad inicial del modelo, ¿no? La tenés. El problema viene atrás, muy de atrás. Claro, pero no queda otro, digamos. No, hoy en día no. No, sí. No, es que en realidad, y ese modelo no sé para qué lo usas. ¿Es para estimar pernos y esas cosas? Y este modelo es, sí, es para el diseño del túnel, sí. Claro. Porque si ese modelo lo reemplazás por un modelo puramente elástico, no te da muy diferente, ¿no? No lo he hecho. Mira, ¿Las acá, tensiones? mirá la siguiente filmina, que habla un poquito de ese problema. Este es un modelo de túnel con pernos. Y entonces, malla global, malla local, el campo lejano, la malla gruesa. Fíjate que acá están puestas tensiones para estás demasiado profundo como para ir hasta los bordes, ¿no? Tenés demasiado planeta encima, entonces haces un recorte y le pones tensiones impuestas para el estado del campo tensional. Y acá tengo el campo lejano con malla global gruesa, campo cercano con malla local fina. Le pongo estas líneas. Los pernos son básicamente, los he reemplazado por membranas. Y si le pongo un R de interfase menor que 1, me genera saltos en las tensiones. Tac, tac. ¿Ven la escalerita espantosa esta? Esta escalerita espantosa es R menor que 1. Esta escalerita es con R igual a 1. ¿Para qué es este R? Para la interacción entre el perno y el macizo. Pero ¿para qué tengo un valor de R entre perno y macizo si al final esto es 2D y el perno está representando, en realidad esta línea está representando algo que es infinitamente largo? ¿Y qué gano con todo esto? Bueno, si hicieras la respuesta elástica, puramente elástica, tendrías la concentración de tensiones y la estimación de tensiones en el sistema más o menos igual. La diferencia entre la respuesta elástica global y la respuesta elastoplástica en mecánica del continuo, excepto que tenga las discontinuidades explícitamente impuestas en la malla, o sea, que tenga las líneas que representan la familia de discontinuidades. Excepto que eso esté. Si eso está, es otra cosa. Pero si no está en mecánica del continuo pura y dura, en un perno en roca, en un túnel en roca, la diferencia entre una respuesta puramente elástica, global, o una respuesta mucho más complicada en la que te metes a reducir la resistencia de interfase de los pernos, puede ser mucho más el error que introducís por tratar de sofisticar que la respuesta elástica. En lo que me estás diciendo vos, que tenés un macizo... ¿qué edad tiene tu escudo? Es precámbrico, ¿no? Sí, sí, es precámbrico. Ok. O sea, las primeras rocas de las que tenemos noticia. Y a eso tienen Q de Barton de 100 o cosas por el estilo. ¿Qué números son los números de Q de Barton? Y depende, y te puede andar en... Sí, o sea, ya si tenés 0,5
0,1 acá ya se considera como muy, muy malo, digamos. Como una weakness zone se considera. Claro. Y podés andar más o menos en el 50, sí, por ahí. Son números que significan que básicamente tu túnel, tenés un granito, no sé si granito, pero tenés un macizo rocoso que es básicamente elástico lineal con alguna discontinuidad aquí y allá, y convertir eso en un valor de GCI. ¿Cuánto es la reducción entre la roca intacta y el macizo rocoso que te da el GCI? Y te puede cambiar, te puede pasar, por ejemplo, de un módulo, hablando de módulo de elasticidad, por ejemplo, te puede pasar de 60 gigapascales, te puede pasar a 4, o sea, te puede matar bastante Entiendo. ¿Y cómo eso coincide con las mediciones? ¿Es eso lo que pasa? las mediciones de... Las mediciones de control de convergencia, en mediciones de cargas y en los pernos y de medición de cargas normales en los marcos del túnel. Es que acá ese nivel de monitoraje, como la roca es tan buena, no se llega ni a Entonces, plantear, claro. digamos, el diseño. Por eso, si vos al 60 lo dividís y lo bajás a 4 gigapascales o 4000 megapascales y calculás un desplazamiento de 1 milímetro y en realidad se mueve 0,1, la rigidez es 10 veces más de la que dijiste y a quién le importa. Todo no importa nada a nadie, ¿no? Claro. Hay un punto que estos se ponen completamente académicos. Sé lo que estás viviendo porque me pasó en túneles para minería en Chile, que vas pasando por la andesita esa, y vos haces la matemática que quieres, que los tipos ni te esperan, hacen el túnel y chau, y anda bien. Francamente, ¿no? Excepto en las zonas de falla, lo que los modelos numéricos pueden aportar a túneles de 3, 4, 5, 6, 8 metros de diámetro en rocas de un Q de Barto mayor que 1, no podemos, no agregamos valor. No sé si vos sentís lo mismo que yo. Se nota que tenés experiencia en esto, pero si Q es mayor que 1, ¿de qué sirven tus modelos numéricos? ¿Qué Sí, no te determina? agrega mucho valor, la verdad. O sea, claramente lo puedes atacar con formas analíticas, o sea, acá le dan con el método de Barton, mapeo, Y chao. y le dan, y van para adelante. Y tienen todo el país atravesado por túneles sin problema. Sí, y el problema es cuando llegan ahí a zonas más de roca más débiles, como están tan acostumbrados a la roca buena, ahí se les complica un poquito más, porque es algo muy distinto cuando llegas a un Q de 0,01 y ahí se pone un poquito nervioso capaz. Pero para todos los demás que están escuchando lo que estamos discutiendo, Barton, el noruego, va y desarrolla un método en el escudo escandinavo y después nosotros lo estamos tratando de usar en esquistos, en rocas meteorizadas, en zonas tropicales. El hombre estaba pensando en valores en rocas muy duras y él mismo lo extendió hasta el infinito, realmente hasta el infinito, de 0 a infinito. Pero el centro de gravedad del método Q son las rocas duras del escudo escandinavo. Se extendió, es cierto, pero en las zonas donde Q es 0,01, 0,001, 0,0001 y cosas por el estilo, francamente estamos muy, digamos, el método en sí mismo no es la última herramienta. Ahí es donde vuelven a aparecer los modelos numéricos, ¿no? Porque eso ya empieza a parecerse a un material elastoplástico que puede asimilarse a un modelo continuo. Escapa completamente al curso de geotecnia numérica, pero es un debate bien interesante establecer cuándo hay que parar con este asunto de los modelos numéricos porque no agregan valor. Sí, en el tema del mundo de la mecánica de la roca, yo creo que todos los que han desarrollado estas cosas, como Barton o Houck, quedaron muy forzados por la industria porque hicieron algo que servía mucho y la gente empezó a usar eso para todo y Houck directamente decía, no usan mi modelo constitutivo para esto porque no lo hice para esto. Sí. Tuvieron que adaptar pero es lo único que hay, ¿no? Sí, lo único que hay, pero no es bueno. Es importante saberlo, no es bueno. Bien, además, aspectos numéricos. Aquí tenemos en RC2, arriba, elegir clic, el triángulo de 3 nodos, abajo el triángulo de 6, abajo el triángulo de 6 nodos. Si no sabes, hacer modelo con 2 mallas. No uses el elemento CST. ¿Se acuerdan del elemento CST, no? Es el elemento isoparamétrico triángulo de 3 nodos que como el desplazamiento, esto es un plano. Si yo tengo el desplazamiento U1, U2, U3 y tengo 3 nodos, esto se mueve como un plano rígido, ¿no?
el desplazamiento en el medio es lineal. Si el desplazamiento es lineal, la derivada del desplazamiento respecto de x, que se llama epsilon x, es constante. Si la deformación es constante, lo llamamos constant strain triangle. No usen elementos constant strain triangle. Incluso con mallas muy finas, su capacidad predictiva para problemas de plasticidad es reconocidamente mala. Con la misma malla, misma densidad, el comportamiento predicho con el triángulo de 3 nodos, con el elemento triángulo de 3 nodos, es un rebote elástico de una excavación, y con la misma malla y propiedad del material, solo cambiando el elemento a triángulo de 6 nodos, tenés identificado una cuña en potencial inestabilidad. Es un clásico. El triángulo de 3 nodos tiene muy poca capacidad predictiva en plasticidad. Además, recordá los criterios de convergencia, controlar los errores residuales, cuando terminás de correr, corre un paso más, una nueva etapa en la que no cambias nada para ver si converge. Porque cuando uno tiene delta, está en un caso y le pone un gran cambio de carga, que produce un gran cambio de desplazamiento, el error que permite una solución numérica es proporcional a este gran cambio de carga. Entonces, si después uno le pone un nil step, lo que está haciendo es un nuevo paso de carga en el que no cambia la carga. Un nuevo paso de carga que tiene la misma carga que antes. Tendría que poner un incremento de desplazamiento igual a 0, pero la realidad es que el error con el que va a calcular el nuevo incremento de desplazamiento está asociado al nuevo valor del salto de carga, que es 0. Entonces, el error que permite un nil step es muy bajito comparado con el error numérico que permite un salto grande de carga. Entonces, cuando corres un nil step, si converge bien, has calculado una solución que está bien convergida. Si corres un nil step y no converge, quiere decir que el salto anterior hiciste un paso muy grande, te convergió por alguna chiripa, por alguna casualidad que tuviste, pero no podés creerle mucho. Recordá siempre, toda la secuencia constructiva debe ser modelada. Recuerden, materiales fuertemente no lineales, no existe principio de superposición, no es posible analizar el estado final si no llegas a él simulando toda la historia de construcción o toda la historia que lleva al estado de tensional actual. Entonces, con esto dicho, termino hablando de esas 38 preguntas que no voy a leer y que garantizan la calidad de un modelo numérico. Aquí están en inglés. El objetivo de la modelización, la conceptualización de los procesos que está siendo moderado, la especificación del contenido de los modelos, los requerimientos de la solución, la técnica de modelización, el código utilizado. Aquí están todos los elementos que forman los capítulos. Y estos capítulos tienen las 38 preguntas que empiezan acá, 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 acá. Leyendo solo las últimas. ¿Cómo se presentan los resultados del modelo? La presentación de resultados está alineada con el objetivo inicial. Liste los errores potencialmente significativos. ¿Puede alguno de estos errores invalidar el resultado, concepto y conclusiones? Por ejemplo, acá, si uno llega tan tarde como para hacer una auditoría en tu túnel y lo modelaste 2D, ¿puede alguno de estos errores invalidar el resultado? Sí, si modelaste un frente de excavación de un túnel en 2D, todo está invalidado. Y no interesa hacer
un debate, una reunión. Es simplemente que tachar con colorado y recomenzar. Con estos 38 preguntas, yo sé que les he mandado la presentación en PDF, la imprimen y hagan el ejercicio, hagan el trabajo práctico de agarrar el último modelo, el trabajo práctico final que van a presentar como resultado final del curso. Recorran las 38 preguntas. Pregúntense si lo que están contestando cuando hacen el modelo es lo que se les preguntó originalmente, si satisfacen el objetivo, si resolvieron las incertidumbres numéricas, corrieron el modelo con 2 mallas, probaron con 2 pasos diferentes de cálculo para ver qué les dé parecido. Hay 38 preguntas muy bien hechas. ¿Se me podría haber ocurrido a mí alguna más? No lo sé, ni siquiera lo intenté. Hay 38 preguntas en este paper, que les he traducido las preguntas, son las que acabo de recorrer con ustedes, y les recomiendo que tengan esto a mano y hagan clic, 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 porque eso les permite auditar, validar el proceso que va desde comprendo el problema y presento una solución numérica al problema que afirmo haber comprendido. ¿Consulta respecto de esto? Queda un poco raro el momento de las licitaciones cuando una empresa recibe casi 0 datos y tiene que hacer un diseño y ahí es como un poco... Sí, hermano, piratas somos todos. Cuando sos pirata te tapas un ojo. Si te tapas los 2 ojos ya sos ciego, ¿eh? Ya no sos pirata. O sea, yo he hecho esto toda la vida, pirata, pero los 2 ojos taparse no se puede. Esto hacer modelos numéricos con plasticidad no asociativa, sin datos para licitación. A ver, el modelo que les mostré del colector de margen izquierda, nada, qué sé yo, me dieron 30 horas para que haga alguna cuenta para ver si la dovela que habían dibujado servía o no. Yo no tenía la menor experiencia. Y sin casi, porque no había ni siquiera publicaciones en aquel entonces, un poquito así. Me animé y tiré algo y le dije que sí. Por suerte no se hizo la obra, ¿no? Porque, ¿qué querés que te diga? No, francamente, estas son herramientas un poquito sofisticadas como para usarlas en una licitación así en 15 minutos. Todavía no son herramientas tan robustas como para poder usarlas así de manera indiscriminada y con poca data. No sé si alguien tiene alguna opinión en contrario, pero a pesar de que nosotros lo usamos para todo el tiempo, porque a esta altura para mí es más fácil hacer un modelo numérico de un talud que un modelo de equilibrio límite, ¿no? Me resulta más fácil el modelo numérico. Pero aún en esas condiciones, sin datos no se puede. Y en estas preguntas por lo menos permiten esto de auditoría blanda y dura, por lo menos permiten saber si te orientaste bien y lo que hiciste por ahora no sirve mucho porque tus datos son muy preliminares, pero vas bien, no, pará, hizo un modelo 2D de un túnel. Me dice que lo hizo porque no tiene datos. Pero el modelo 2D del frente de un túnel no sirve, no importa los datos. Cuando lleguen los datos, ese modelo no va a servir. Siempre no sirvió. Ese tipo de auditoría es importante que alguien lo haga. Y es importante que el que haga la auditoría y que lo critique al modelo no sea el que lo hizo, ¿no? Porque si la misma persona revisa lo que hizo, es probable que no se dé cuenta de su error. En todo caso, estos 38 preguntas de Hudson y Feng son muy interesantes. Son muy buena cosa, muy humilde cosa para puntear a ver si uno hizo las cosas razonablemente bien. Se me fue completamente el tiempo, absolutamente el tiempo, así que todo el túnel del lote 3, que es interesantísimo, lo vamos a ver el martes que viene, si les parece bien. Alejo, te puedo molestar Diga. con 2 dudas, pero es respecto a tu experiencia, donde estás hoy y lo que haces. La primera Sí. duda es, vos viendo la industria, cómo avanza y lo que has vivido, ¿qué vos decís que vale la pena dedicarse a métodos numéricos que tengan resolución explícita como FLAG y este tipo de software, o alcanza con Plaxis? Y la otra pregunta es, ¿vos crees que es posible ser un ingeniero que tenga demasiado conocimiento técnico y demasiado conocimiento numérico, o para ser un buen
modelador solo hay que hacer modelación numérica? Bien, gracias por las dos preguntas. No linealidad. Dame un segundo. Entre las clases que seguro no vieron, de repaso, está esta. Entonces, ¿se acuerdan? Los problemas no lineales. Entonces, lo podés resolver mal, explícito, implícito o con integración de puntos medios. Esto está en las clases de repaso. Puedo imaginar que no lo han visto. Confirmame que no lo has visto. No lo vi. Ok, bien. Entonces, si uno tiene una situación cualquiera, un túnel existente y le hace una nueva etapa de excavación, uno puede predecir cómo se va a portar en la próxima etapa, evaluando las condiciones actuales y el cambio a partir del punto actual. Entonces, la presión en la etapa n+1 es igual a la presión en la etapa n más la derivada de la presión respecto de epsilon volumétrico evaluado en n por el cambio de epsilon volumétrico, y esto es FLAC, o puede decir que la presión de n+1 es presión en n más la rigidez por delta epsilon volumétrico, pero evaluado en n+1. La rigidez en n es mal. La derivada de la presión respecto de epsilon volumétrico, que no es lo mismo que la rigidez en n, es pobre. Implícito es más robusto, punto medio. Esto es la diferencia entre lo que llama explícito FLAC y lo que llama implícito Plaxis. FLAC no es mejor que el Plaxis. Plaxis no es mejor que el FLAC. Son dos técnicas de integración numérica. En FLAC haces pasos de 10 a la menos 6. En Plaxis haces pasos de 10 a la menos 2, de 10 a la menos 3. 1000 pasos de 10 a la menos 6 da un paso de 10 a la menos 3. Pero cada paso explícito es muy rápido porque yo sé cuánto vale esto y esto, lo evalúo rápidamente y paso y así voy avanzando. Desarrollé aquí un ejercicio para que se vea el problema en su momento. Entonces, si yo tengo esta función con estos valores y tengo una solución analítica, cuando tengas tiempo mirá el videíto, la solución analítica es 536,5. Y cuando uno lo resuelve implícitamente, Boeing diseña con Nastran, es implícito. Adina es implícito. También tiene software explícito para problemas de contacto y de choque. DynaLS es explícito. Flax es explícito. Plaxis es implícito. Diana es implícito. No podemos decir que uno es mejor que el otro. Son técnicas de integración. En principio, cuando uno tiene una formulación implícita, uno tiene un algoritmo iterativo hasta que converge a la solución. Vamos a hacer la solución numérica explícita para que se entienda. La presión en n+1 es igual a la rigidez en n+1 por epsilon volumétrico en n+1. La rigidez en n+1 es igual a la rigidez en n más la derivada de rigidez respecto a la presión por el incremento de presión, multiplicada por epsilon volumétrico en n+1, que es epsilon volumétrico en n más el incremento. Y esto es igual a esto por esto es la presión en n, más esto por esto es el incremento de presión en n, más esto por esto va acá, más esto por esto te da esta cosa. Así que la presión en n+1 es igual a la presión en n más la rigidez en n sobre esta cosa por el incremento de presión. Este cociente no es lo mismo que la rigidez en n, está alterado, entonces está ajustado. Entonces, si yo lo hago en un paso, entre n y n+1, calculo una presión que está mal. Si lo hago en 10 pasos me da bastante bien, si lo hago en 100 pasos me da muy bien, y si lo hago en 1000 pasos me da justito. Eso es FLAC. El código que hace esta cuenta es esta línea. Estas dos líneas hacen exactamente esta cuenta, no hace falta más que esto. ¿Cuál es el problema que cometemos siempre los ingenieros todo el tiempo? Es olvidarnos de este denominador y usar un Excel. Entonces digo que la presión de n+1 es igual a la presión de n más K en n por delta epsilon.
Si haces esa tontería, y estamos hablando de algo elemental de no linealidad, lo haces con pasitos, en la que simplemente usas la rigidez en n y no la rigidez corregida por este término, y vos le das 1000 pasos y todavía te da un disparate. Por eso existe el esquema de Newton-Raphson, bisección, búsqueda lineal. Ahí les dejé eso en esa clase de repaso y con esto estoy tratando de que de entusiasmarte para que veas este videíto que está colgado en YouTube y que tiene, no sé, dura 10 minutos. ¿Para qué te lo mostré? Para contestarte. No existe. No es que me dedico a esto, hago FLAC, recién empiezo hago Plaxis. Eso no existe. Para algunas cosas es mejor usar un mecanismo explícito, una técnica de integración explícita. Para otras es mejor usar una técnica de integración implícita, no hay una sobre otra universal. Esa fue la primera pregunta. La segunda pregunta, igual de importante, refiere a, ¿se puede ser un buen ingeniero sin técnicas numéricas? No. No sé qué edad tengas. Yo tengo 58, pero asumiendo que vos estarás por tus 30, ¿qué edad tenés? 27. Ok. No. ¿Ok? Hace 60 años, alguien con un apellido Newmark podría haber calculado un edificio a mano. Hoy, un edificio, vigas, columnas y losas, no lo calcula a mano nadie. En ningún lado. En suelos todavía va alguno que quiere usar un abaco. Vos tenés 27. Cuando tengas 37 va a haber 1 por 1000 que use el abaco. Cuando vos tengas 47 no va a haber nadie. De manera que en lo que me queda de vida útil como profesional a mí, afortunadamente yo usé modelos numéricos toda la vida, de manera que el problema no lo tuve, pero colegas de mi edad se ponen obsoletos ahora mientras yo los miro. Y si vos empezás tratando de usar técnicas no numéricas, si no comprendes fundamentalmente, como sé que comprenden los que hicieron este curso, no estoy diciendo que no, pero si uno no comprende fundamentalmente cómo es la solución numérica de los problemas en geotecnia, en el año 2022 está liquidado, está muerto. Esa es mi opinión. Modelos constitutivos, más que métodos numéricos, modelos constitutivos. ¿Qué es plasticidad? ¿Qué es viscoplasticidad? ¿Por qué hay plasticidad por compresión? ¿Qué es drenado y no drenado? ¿Por qué la relación entre la rigidez y la presión efectiva controla, por ejemplo, el ablandamiento de los relaves? Lo vamos a ver en el curso de Geometría Numérica 2. Todas esas cosas juntas es haber estudiado plasticidad, elasticidad y viscoplasticidad aplicado a materiales granulares, o sea, materiales en los cuales la rigidez y la resistencia son función de la presión media. O sabes eso y sos un geotécnico del siglo XXI, o no sabes eso y sos un geotécnico del siglo XIX. Y no hay más que hablar con eso. Esa es mi opinión y no es una opinión modesta, digamos. Pero No, sí, eso sí. Creo que la pregunta quizá no lo formulé bien. La pregunta es, para hacer geotécnica numérica, ¿considera que hay que dedicarse 100% a eso? ¿O siendo profesional se puede tener mucho conocimiento técnico y hacer 50-50? No, yo mismo, no llego ni al 50. No. Esto es una herramienta, es como el que practica, no sé, karate. No estás todo el día haciendo karate. No, esto es una herramienta. Lo que pasa es que estudiar esta herramienta y comprenderla te abre la puerta para, cuando buscas las fórmulas analíticas y ves en qué están basadas, entendés por qué anda o por qué no anda. Entonces, buscas la fórmula de capacidad de carga y decís, asumió plasticidad asociativa para calcular los términos de capacidad de carga Briggs-Hansen. Por eso no funciona con phi mayor que 45 grados. Pensar en un ángulo de dilatancia de 45 grados es un disparate. Y es por eso que no anda, ni va a andar nunca, la fórmula de capacidad de carga para phi 45. No hay ninguna manera, porque fueron integradas asumiendo plasticidad asociativa. Yo te digo esto y vos me entendés, porque estuvimos discutiendo lo que es plasticidad asociativa y no asociativa. Y si alguno de ustedes no se acuerda perfecto, bueno, pero lo puedo repasar. El concepto por ahí está. El que no estudió plasticidad para nada y que terminó la facultad y no sabe lo que es, ni asociatividad, ni no asociatividad, ni siquiera plasticidad, ese tipo está muerto.
y se acabó, se murió. ¿Se entiende, no? Yo lamento ser tan brutal, pero es básicamente lo que creo que está controlando tu futuro. No, sí, no, está bueno porque esto es muy interesante, pero también sería una lástima perderse toda la parte de ingeniería y técnica, digamos, por eso. No, a ver, créeme que yo lo uso como herramienta. Para mí es una herramienta más. Yo no me dedico a esto. Hago todo el tiempo modelos numéricos, como una herramienta. A ver, imagínate que fueras un ingeniero estructural que hace puentes. ¿Cuántos puentes harías a mano? No, ninguno. ¿Pero solo haces el modelo numérico del puente o todo el diseño del puente? No, todo el diseño del puente. Bueno, lo mismo que yo. Yo hago túneles, presas, todo el diseño. Y la parte que necesita moderación numérica, le hacemos moderación numérica. Dejo como filmina final del día de hoy el siguiente curso, Geotecnia Numérica 2, que toma los temas que aquí quedaron afuera, que son presas, problemas dinámicos, modelo de estado crítico y problemas avanzados. Entre ellos algoritmos numéricos cuando llegamos a presentarlos. Así que el que esté interesado y que no le haya alcanzado con Geotecnia Numérica 1, que quiera hacer presas o problemas dinámicos, los invitamos a sumarse al curso 2, que entiendo que lo vamos a presentar el semestre que viene. Felipe, confirmame si estoy bien y si el semestre que viene vamos a presentar Geotecnia Numérica 2. Sí, el cuatrimestre que viene damos Geotecnia Numérica 2. Excelente. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Se nos fue completamente el tiempo, así que enterito el túnel lote 3 lo voy a presentar la semana que viene.